Ya. Bueno, ya se está compartiendo pantalla, entonces, muy bien. En la parte de cardio, o sea, justo estaba revisando también en la parte del examen y les vino una pregunta parecida a esta sobre la percusión o la matidez, no me acuerdo de nivel pulmonar. Entonces, por eso que he puesto esta pregunta en color rojo como para que orientado un poco a lo que sí les pueden preguntar. En el caso de percusión, en la parte del corazón, ese rectángulo que se mira en la imagen es la única parte del corazón que se va a poder escuchar con una matidez. Y está en la línea paraesternal izquierda hasta la línea medio clavicular izquierda, con lo que el choque de punta queda fuera de su borde izquierdo. Ahora, no sé si ya has tenido la oportunidad de ver, pero sí se puede observar en pacientes un poco caquéxicos, o sea, pacientes que estén todos chupaditos, que se puede ver que tienen el choque de punta y justamente se va a poder ver en esta zona de aquí. Entonces, el paciente cuando está echado mayormente está en una posición ya de por sí, más que todo ya está internado y todo lo demás está sedado, siempre está ahí y se le va a poder observar el choque de punta. Entonces, para los focos de ocultación, ya como ya les he mencionado en clase, vamos a tener foco mitral, tricuspidio, el aórtico y el aórtico accesorio y el pulmonar, ¿no? Básicamente es justamente como está ubicado en estas partes de acá, ¿no? Acá está el uno, acá está el tricuspidio, ahí se me fue. Acá está el aórtico, accesorio y pulmonar. Bueno, entonces, en la parte de la cortación de la aorta se va a poder detectar el foco, que es el estrechamiento de la aorta, lo que lleva a una disminución de flujo a nivel del abdomen y miembros inferiores, ¿no? En caso de que haya una cortación de la aorta. Eh, entonces, en este caso va a haber una hipertrofia del ventrículo izquierdo que es compensatorio. Más que todo, como justamente mencionaba, en el corazón, si ya se está afectando al lado derecho, el lado izquierdo va a compensar. Entonces, ahí está la situación cuando hablamos de problemas a nivel del corazón. Y es por eso que es un poco más complejo saber de dónde es que vienen ciertas características clínicas. Bueno, mayormente esta cortación de la aorta se va a poder ver en jóvenes con hipertensión arterial, el retraso y disminución de la amplitud de los pulsos femorales, y a la auscultación se va a poder observar un soplo sistólico interescapulovertebral. Las maniobras para poder escuchar son las maniobras de Rivero Carballo, Pachón y Azoulay. En este caso, en el Rivero Carballo, bueno, va a aumentar el retorno venoso al ventrículo derecho. El pachón, que es justamente que se le pone de lado al paciente, como está en esta parte de acá, es para escuchar la zona del lápiz y foco mitral. Ahora, esta fue una pregunta de examen cuando yo la di. Esta de acá, me vino como que para si tengo un paciente y quiero evaluar la zona del ápex o del foco mitral, ¿cuál es la maniobra que usaría para poder auscultarla? Y era la respuesta pachón, ¿no? ¿No? Entonces, ahora, también hay Azoulay, que es para ver la región basal del corazón, ¿no? Que es básicamente, bueno, poner al paciente así, con las manos hacia adelante y los brazos extendidos, ¿no? Ahora, los ruidos cardíacos, teóricamente tenemos primer ruido y segundo ruido, ¿no? Y los patológicos vienen a ser el tercer ruido o el cuarto ruido. El cuarto ruido sí es llamado como el ruido patológico. Siempre, si tú encuentras un cuarto ruido, pues ya estás sospechando de que es algo patológico. En el tercer ruido todavía podríamos estar hablando de tal vez que tenemos un paciente que es deportista, ¿no? Que esté, por ejemplo, generando el tercer ruido. Ahora, en estos ruidos cardíacos tenemos que, bueno, el primer ruido, como nosotros sabemos, y luego para eso lo voy a hacer zoom aquí. Como nosotros sabemos, el primer ruido cardíaco de nosotros se da por la contracción isovolumétrica y el segundo ruido se da por la relajación isovolumétrica. Entonces, esto quiere decir que el primer ruido se va a dar durante la sístole y el segundo ruido se da durante la diástole, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Eh, en el tercer ruido se da debido a que hay un llenado rápido. Hay un llenado rápido a nivel ventricular. Entonces, es por eso que las válvulas se abren, justamente porque de lo que está abierto se vuelven a abrir para que vuelva a empujar con fuerza.
Ahora, y en el cuarto ruido es un llenado rápido y activo. Esto es más que todo una sístole auricular debido justamente que hay un llenado rápido y activo del ventrículo izquierdo para que vuelva a entrar a la sístole. Entonces, básicamente es esto, el problema de los ruidos, ¿no? Como ya sabemos, del ruido uno, que es la sístole, se da la eyección para que luego inicie el ruido 2, que es la diástole, que es justamente el momento en donde el corazón empieza a llenarse de nuevo. Y ahí es donde se ocurren esos tres, el ruido 3 y el ruido 4. Ya. Ahora, ¿cuál es la alteración de los ruidos? Los que están acá. Tenemos galopes, tenemos desdoblamiento de los ruidos cardíacos, reforzamiento y atenuación permanentes y reforzamiento y atenuación periódicos. En el caso del tercer ruido, es un galope ventricular. Y en el caso del cuarto ruido es un galope auricular. Bueno, en el tercer ruido se va a dar por justamente un aumento de la vibración que se da por el músculo ventricular que está en el estado de diástole, ¿no? Que este es justamente se da por su llenado del ventrículo izquierdo. Ahora, fisiológicamente se puede dar cuando hay un aumento del gasto cardíaco, por ejemplo, cuando son niños, son atletas o hay embarazo o estamos con fiebre. No, eso es lo fisiológico. Ahora, lo patológico es cuando hay una dilatación ventricular. ¿Qué pasa cuando hay una dilatación ventricular? Mm, mm, Como ya hay una dilatación ventricular, eso quiere decir que ya ha habido sangre ahí que ya está reservada, ¿no? Entonces, cuando se va a llenar, es como un vaso de agua que ya está lleno, abres más el caño y obviamente va a empezar a rebalsar. Entonces, ahí es donde se da el tercer ruido, porque el ventrículo izquierdo ya estaba lleno y sigues llenándole más, y ahí es donde suena un galope, ¿no? Porque justamente ya está viendo este problema, es como un rebalsamiento. ¿En qué causas se dan? Se dan en la insuficiencia cardíaca sistólica, miocardiopatías dilatadas, insuficiencias valvulares. El cuarto ruido es el que siempre le dicen que es un patológico, siempre va a ser patológico. Entonces, esto se da por la aceleración del llenado final de la diástole. Esto es más que todo por un trastorno de la distensibilidad ventricular y está a cargo de la contracción auricular. O sea, no se termina, o sea, se llenó tan rápido que ya al toque se hace la contracción auricular para que ya pueda pasar a hacerse la asístole. Entonces, esto se da en insuficiencia cardíaca diastólica, en hipertrofia ventricular izquierda y derecha. Entonces, acá tenemos una imagen, por ejemplo. El primer ruido cardíaco es básicamente el cierre de mitral y tricúspide. Y el segundo ruido es cuando pasa de la aorta al pulmonar y por lo tanto se cierra. Y aquí es donde inicia el tercer ruido cardíaco, ¿no? Que es justamente porque está habiendo un llenado lento. Y en el cuarto ruido es porque ya hubo un llenado tan rápido que es justamente esta contracción también a nivel auricular, que es lo que empieza a hacer el galope. Ya. Ay, ya. Ahora, en desdoblamientos tenemos el desdoblamiento del primer ruido cardíaco y del segundo ruido cardíaco. Es decir, tenemos el problema a nivel de la mitral y tricúspide y luego tenemos entre la aorta y la pulmonar. Ahora, ¿en qué consiste esto? Sabemos que la mitral y la tricúspide son dos válvulas que justamente están de alguna u otra forma juntas. Es decir, se cierra primero la mitral y luego sigue la tricúspide. Entonces, tenemos que justamente está habiendo un problema a nivel de ahí. Eh, Se escucha más que todo en pacientes con hipertensión arterial y fisiológicamente es mitral primero, luego tricúspide, luego, bueno, los ruidos, ¿no? Y todo esto se escucha en uno solo. Eso es en el caso de la expiración. Y en la expiración, ahí está, puede haber el desdoblamiento, ¿no? Que es lo normal. Por eso dice acá a nivel fisiológico. Entonces, hay un permanente que es cuando hay un bloqueo de la rama derecha de las de His, en donde se escucha el desdoblamiento tanto en la expiración como la inspiración. Y es invertido cuando se escucha el desdoblamiento en la expiración. Entonces, esto es más que todo para tener en cuenta a nivel del examen físico cuándo puede pasar, ¿no? No siempre se llega a escuchar bien porque hay que tener buen oído para poder escuchar el desdoblamiento. A veces sí se llega a escuchar bien, pero a veces no.
Entonces, bueno, en el desdoblamiento del segundo ruido se va a dar durante la inspiración porque se da al aumento del retorno venoso al ventrículo derecho. Bueno, sabemos que la aurícula derecha y la aurícula, bueno, voy a bajar creo esta parte de acá. Tengo acá un corazón y es el que uso siempre, pero ya. Bueno, nosotros tenemos el desdoblamiento del segundo ruido, que es justamente de la aorta y de la pulmonar. Entonces, nosotros vamos a tener, justamente se da a este nivel de acá. No tenemos, no sé si mira, pero tenemos esta aorta y tenemos el pulmón aquí, ¿no? Acá tenemos nuestro aurícula derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Entonces, el problema con este desdoblamiento del segundo ruido se da justo aquí, debido a que nosotros cuando inspiramos, lo normal es que al momento de la... eso es un poco lo normal, ¿ya? Lo normal es que cuando expiremos no se escuche ese desdoblamiento, pero cuando nosotros inspiramos, sí. Entonces, es algo así igual que cuando pasó en el primer ruido, que cuando inspiramos se escucha la mitral y tricuspidia, ya. Lo mismo pasa cuando es el segundo ruido, aórtica y pulmonar. Entonces, cuando se escucha permanente, quiere decir que tanto al momento de inspirar como al momento de expirar, vamos a escuchar que estos dos se van a escuchar tum tum, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que justamente estos dos están teniendo el problema. Ahora, a nivel invertido o paradójico, quiere decir que al momento de la expiración, cuando nosotros relajamos, aquí es donde se va a escuchar el desdoblamiento y ya no como debería ser al momento de la inspiración. Entonces, eso es más que todo como que el tema de los ruidos cardíacos. Es un poco complicado, pero luego se hace un poco más sencillo entenderlo. Ahora, eh, tenemos, en el caso del reforzamiento y atenuación permanentes, tenemos que o sea, vamos a escucharlo más fuerte, ¿no? El primer ruido, por ejemplo, en una estenosis mitral. El segundo ruido se escucha fuerte cuando estamos en una hipertensión arterial, ¿no? Porque justamente en el ruido 2 es más que todo por la aórtica y pulmonar, y como un paciente tiene hipertensión arterial, la que más se mira afectada es justamente la aorta. Entonces vamos a escuchar fuerte el ruido 2. Ahora, el ruido 3 va a ser un problema más que todo para insuficiencia mitral, moderado o severa. Y el ruido 4 de una insuficiencia, de una estenosis aórtica. Ahora, luego voy a explicar por qué se da el estenosis y la insuficiencia. ¿Qué? Ya. Y en el caso de la atenuación, que es cuando no vamos a escuchar claramente los ruidos, puede ser por diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, tanto el ruido 1 y el ruido 2 pueden ser por causas extracardíacas, neumotórax, en donde no vamos a poder escuchar nada, o cardíacas, que es derrame pericárdico o pericarditis constrictiva. Entonces, más o menos es más que todo en ambos, ¿no? Y cada uno también tiene sus diferentes formas de atenuación. O la estenosis mitral calcificada, la miocardiopatía dilatada, la insuficiencia mitral. Y de segundo ruido es la insuficiencia aórtica y la estenosis aórtica. Ahora, luego voy a explicar un poco mejor por qué es que se da lo de la estenosis aórtica y la parte mitral. ¿Ya? Bueno, entonces tenemos básicamente que esto es, bueno, lo mismo que está arriba, pero esto es más que todo a nivel pericárdico, ¿no? Entonces tenemos que, va a haber un primer ruido que va a ser regular y irregular. Regular va a ser más que todo cuando, por ejemplo, hay un bloqueo auriculoventricular y vamos a escuchar como un tipo de bradicardia y taquicardia cuando hay una taquicardia ventricular, ¿no? Y van a ser irregulares, por ejemplo, podemos escuchar extrasístoles quiere decir que el corazón está haciendo doble fuerza para poder enviar todo, para poder hacer la eyección. Entonces, vamos a ver extrasístoles, ya no solamente una sístole, sino dos o tres. Y fibrilación auricular, que es básicamente que va a haber varias señales entrando por el nódulo auricular, ¿no? Em, ya. Ahora, también tenemos que vamos a encontrar hallazgos a la auscultación como clics, chasquidos, los galopes pericárdicos y los ruidos protésicos, ¿no? En el caso de los clics, es básicamente, es como literalmente dice, ¿no? Como un clic. Voy a hacer a nivel aórtico o a nivel pulmonar. Ahora, bueno, en el clic aórtico vamos a tener que, se puede llegar a
como confundir con con el desdoblamiento del primer ruido. Es por eso que digo que la parte de un poco del corazón es un poco complejo porque tienes que tener buen oído para diferenciar el desdoblamiento entre un clic. No es tan sencillo. Ahora, puede darse en causas como estenosis aórtica, ¿no? Válvula aórtica, hipertensión severa, y en el caso pulmonar, por un aumento de la intensidad de la inspiración, como una hipertensión pulmonar em, o una insuficiencia cardíaca también, ¿no? Tenemos los chasquidos, que es también como su nombre suena, que es esta vibración chasqueante que es chiquita, pero se puede escuchar fuerte, que es diferente un poco diferente a los clics, porque eh, es más que todo como que el click tiene un timbre metálico, pero el chasquido es un poco diferente. Entonces, pero igual hay que tener buen oído como para escucharlo. No es tan fácil encontrar pacientes que tengan todos los sintomatología o solamente algunas, sino es bien difícil. Yo hasta ahora no he tenido la oportunidad de escuchar, por ejemplo, un chasquido o un clic, ¿no? Por ejemplo, es algo que me explicaron que es bien difícil encontrar. Tenemos que se puede escuchar chasquidos a la apertura mitral que se da justamente por por ejemplo, en la estenosis mitral, como es la sangre volviendo a querer entrar, entonces es justamente que se escucha un chasquido, ¿no? Y eso se puede escuchar en la posición de Pachón. Y en la apertura del a nivel de la válvula tricuspidia, puede ser, por ejemplo, en una estenosis tricuspidia, que es justamente que es tan chiquito que no puede abrirse, entonces va a querer empujar la sangre como sea a que se abra. Los golpes pericárdicos se miran las pericarditis, ¿no? Infección a nivel del pericardio, que se vuelve a dar por un pericardio engrosado, con calcificaciones, ¿no? Y los ruidos protésicos se dan en válvulas protésicas y es metálico también, similar a un clic sistólico. Ahora sí, los soplos, que es lo más complejo, pero sí se llega a escuchar porque literalmente es como un silbido. Cuando a veces escuchamos a los pacientes asmáticos con el silbido, es algo así el soplo, ¿no? Como un airecito, y sí se llega a escuchar. Esto sí es un poco más frecuente de poder escuchar y parece hay que tener noción de cuándo estamos en el primer ruido, cuándo estamos en el segundo ruido y no confundirlo mucho, porque lo normal es que nosotros hagamos los dos primeros ruidos, ¿no? Tum, tum, de sístole y diástole. Pero cuando hay un soplo antes o después de justamente eh, estos ruidos, es lo que se le considera soplos, que es como, mm, es la parte de la sangre que es cuando hay un flujo turbulento, ¿no? Entonces es como, se va a escuchar como una vibración al finalizar los ruidos. Tenemos pansistólico, que es parte del sistólico, o sea, todos los que digan que sean de antes en la sístole terminan en sistólico y luego los de diástole terminan en diastólico, entonces no hay mucha diferencia. Bueno, en el caso del pansistólico, tenemos que, por ejemplo, se va a escuchar cuando termine de cerrarse la tricúspide y cuando se abra la aórtica. O sea, nosotros tenemos aquí esta parte que es tenemos la parte de la tricúspide y la aórtica. Es acá. Esta de acá es la que vendría a ser la tricúspide y esa es la aórtica, si no me equivoco. Ya, la cosa es que tenemos, o, o bueno, creo que lo voy a compartir mejor de acá. A ver, voy a compartir mi pantalla, voy a buscar un corazón. Mm, mm, mm. Porque sí necesito explicarlo bien. Bueno, ya está. A ver, un toque. Ya, ahora sí. Yo para no estar ahí. Ya, entonces tenemos que cuando es a nivel sistólico, o sea, vamos a tener que la tricuspidia se está cerrando
¿no? Esa parte de acá se está cerrando. Justamente, ya ver, ya bueno, esto. La tricuspidia se cierra para que justamente esto se pueda llenar, ¿no? Y luego pueda pasar por la arteria pulmonar. Pero la válvula aórtica también está justamente en ese proceso, como dice acá. A nivel de la sístole, ya la tricuspidia está cerrada, ¿verdad? Y la aórtica se está empezando a abrir. Entonces, es justamente en este momento en donde sucede, en este caso, el soplo. Ya este soplo se le conoce como pansistólico. En el soplo eyectivo, o sea, es cuando solo se escucha un poco más, o sea, vamos a tener cierre la tricúspide, no se escucha nada, pero luego vamos a empezar a escuchar algo que nosotros podemos creer que es el primer ruido, pero en realidad es un soplo que se está dando justamente más que todo pegado a la parte de la aorta. Y este es el ese es el soplo eyectivo porque justamente es esta sangre queriendo eyectarse para la aórtica. Y en el caso del protosistólico, tenemos que ni bien se cierra la tricúspide en la parte de acá, se cierra la tricúspide, ¿no? Ahí nomás empieza a sonar como una pequeña vibración que luego desaparece. Entonces, eso es lo que se puede denominar protosistólico. Telesistólico es cuando o sea, después de que se dio el primer ruido, no se escucha nada un buen rato y luego empieza a sonar, o sea, escuchamos la vibración, ¿no? Y ese es telesistólico. Básicamente en el diástole es protodiastólico, es lo mismo que el protosistólico. Se da, ni bien se termina de hacer el segundo ruido, inicia el soplo, ¿no? Y es por eso que se dice protodiastólico. El mesodiastólico es como el eyectivo, que se escucha en el medio, es como romboideal. El telediastólico es igual. Ya cuando estamos iniciando ya cerca al primer ruido es donde escuchamos el soplo y el continuo es más que todo que se escucha en la sístole y en la diástole. Ya, bueno, acá hay una clasificación que se puede dar más que todo por intensidad, ¿no? Que se puede dar eh, que lo que dice es que se puede, a ver, espérame, que se puede clasificar debido a que a los grados y no que si es que se escuchan, por ejemplo, como digo, en el caso de los soplos es difícil que si uno lo escucha, la otra persona también lo escuche. ¿Por qué? Porque no todos tenemos el mismo oído. Entonces, por ejemplo, si hay más de un observador, no todos lo oyen. En el grado 2 todos los observadores lo escuchan. En el grado 3 no produce frémito y en el grado 4 produce frémito. Entonces, en el grado 5 ya se escucha tan fuerte en el estetoscopio y en el grado 6 es tan fuerte que ya no hay necesidad de usarlo, no hay necesidad de utilizar el estetoscopio, sino que ya se escucha. Entonces, por eso es que es un poco complicado el tema de los soplos. Ahora, en el caso del soplo protosistólico, es más común en insuficiencia mitral aguda y en insuficiencia tricuspidia aguda. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la insuficiencia mitral aguda, se debe porque hay una disminución de la gradiente a nivel de ventrículo aurículo izquierdo durante la sístole. O sea, la insuficiencia mitral quiere decir que no se cierra la válvula como debería cerrarse. Entonces la sangre quiere regresar, ¿no? O sea, la mitral sabemos que es justamente la que pasa de la aurícula izquierda a la ventrícula izquierda. Teóricamente, nosotros sabemos que luego de que la aurícula izquierda pasa su sangre al ventrículo izquierdo, esta válvula se cierra. Entonces, lo que pasa es que el ventrículo izquierdo no se va a llenar tanto que la sangre va a querer regresar a la aurícula izquierda. Entonces es por eso que ahí se produce el soplo, porque es como que si se volviera a abrir una puerta, ¿no? Entonces, en la insuficiencia tricuspidia es literalmente igual. Entonces, en la insuficiencia tricuspidia es justamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos que
La sangre de la que va a la aurícula derecha baja al ventrículo derecho, que es lo normal porque se eyecta, pero como esto no se puede cerrar y está abierto, la sangre del ventrículo derecho regresa a la aurícula derecha porque justamente no se ha cerrado completamente. Y nosotros sabemos que la sangre va donde hay más presión a menos, ¿no? O sea, eso es por física. Entonces, si ya de aquí todo lo que se llenó pasó acá, quiere decir que ahorita el que tiene más presión es esto. Entonces, va a querer regresar porque justamente aquí ya no hay presión, porque es lo natural, ¿no? De más a menos. Entonces, por eso quiere regresar y es ahí donde se produce el soplo. Y pasa lo mismo con con la aurícula izquierda. Entonces, es teóricamente eso, el que genera el soplo protosistólico. Ya. En los soplos mesosistólicos, bueno, se dan después del primer ruido y finalizan antes del segundo, ¿no? Que era justamente lo que ya habíamos estado un poquito hablando. Bueno, las causas pueden ser por una estenosis aórtica, ¿no? Que bueno, es lo mismo. Bueno, una estenosis quiere decir que no se abre la válvula, a diferencia de la insuficiencia. Entonces, cuando no se abre la válvula es que hay un soplo mesosistólico. Eh, ya puede haber un aumento del flujo sanguíneo pulmonar en pacientes con una comunicación interauricular y cortocircuito de izquierda a derecha. Entonces, por eso se puede dar los soplos, ¿no? Eso, bueno, está un poquito como para que ya lo leas, pero bueno, te voy a pasar. Ya, ahora, tenemos soplo telesistólico y soplo holosistólico, que quiere decir que es en meseta, o sea, es como esto, ¿no? Se escucha así. Es más que todo, es un soplo de regurgitación. Bueno, también hay soplo de regurgitación que se da en la insuficiencia mitral, que es justamente lo que decías, ¿no? Como que, por ejemplo, en la insuficiencia mitral que está acá, el regurgitación, o sea, regurgitación se llama que la sangre quiera regresar. Entonces ahí es como que hay el soplo, ¿no? Como que suena la válvula porque la sangre lo empuja de nuevo y suena eso. El telesistólico indica prolapso de la válvula mitral también, ¿no? Y bueno, el holosistólico es como que una que se escucha un poco global. Em, bueno, esas son causas de por qué se dan. Y ahora acá tenemos a los protodiastólicos, que es los de insuficiencia aórtica, que se da por insuficiencia aórtica y por insuficiencia pulmonar, o sea, valvular, a nivel de la válvula pulmonar. El protodiastólico ya es cuando ya estamos en la diástole y es justamente lo que mencionaba en la parte de acá, ¿no? Que termina de cerrarse la pulmonar y se escucha el ruido. Entonces, es por eso que este justamente es el problema de la aorta y la pulmonar, y más, más que todo la pulmonar. Entonces, si hay una insuficiencia de la arteria pulmonar, es justamente lo que se va a escuchar en el protodiastólico. Ya, tenemos soplo mesodiastólico que podemos escuchar tanto a nivel mitral como a nivel tricuspidio. Por ejemplo, podemos escuchar en una estenosis mitral, un soplo de Cary Combs, en tricuspidio por una estenosis aórtica, ¿no? Y ya. Mm, 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 mm. En máquina de Gibson, ya. De eso no preguntan tanto, entonces no le voy a dar como que mucha importancia. Espero que no pregunten tanto. Igual la próxima semana que hacemos el banqueo, y les explico por ahí, ya vamos a ver si es que sí preguntan o no preguntan. Mm, Pero, ya. Bueno, este es un cuadro resumen, ya, que resume etiología, clínica, el pulso que los caracteriza, el soplo también. ¿No? Y por ejemplo, algo que sí preguntan, y sí es pregunta de examen siempre, es el tipo de pulso de estenosis aórtica. O sea, no te preguntan qué tipo de pulso tiene, te preguntan, por ejemplo, no sé, es un paciente que llega por disnea, presenta angina y presentó síncope, ¿no? Hace, no sé, hace 12 horas. Además, al momento de hacerle
al momento de hacerle el examen físico, podemos encontrar pulso parvus tardus. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable, no? Entonces ahí podemos nosotros decir, ah, ok, parvus tardus es característico de estenosis aórtica, ¿no? Entonces ya, entonces por eso lo marcarías. Por ejemplo, te harían la misma pregunta, por ejemplo, con la clínica, te dicen, ¿no? Paciente que presenta insuficiencia cardíaca izquierda debido a una fiebre reumática, eh, al examen físico presenta parvus seller, ¿no? Entonces tú marcas una insuficiencia mitral. Y estenosis mitral, por ejemplo, también fiebre reumática, pero se caracteriza de embolismo, entonces, o disnea, ¿no? Entonces, acá tú podrías decir, por ejemplo, si es un caso de embolismo, te diría, paciente inicia post cirugía, empieza a presentar disnea, empieza a presentar dificultad, bueno, disnea, dificultad para respirar, por lo cual se le hace un examen físico y encontramos pulso parvus, ¿no? Pequeño. Entonces, estamos hablando de una estenosis mitral. Entonces, es por eso que lo pongo acá y lo voy a dejar, igual lo voy a convertir ese MPT para que lo tengan ahí. Y allá. Y en la insuficiencia aórtica a veces no le ponen como Magnus Seller, sino le ponen como pulso saltón, pero justamente que el pulso va como si estuviera saltando, ¿no? A diferencia de Parvus Seller, que es como que pequeño, ¿no? Va pequeño, se queda un ratito y luego vuelve, pero es pequeño. En cambio, en Parvus es como que un pulso y luego le sigue otro. Un pulso y luego le sigue otro, ¿no? En Parvus tardus sí es lo mismo. Parvus tardus es largo y tarde. Entonces es eso. Ya, ahora sí, esa parte sí me gusta. Insuficiencia cardíaca derecha es, vamos a ver, ya mira, mejor primero vamos a estenosis aórtica y luego volvemos. Ya, acá está. Estenosis mitral, insuficiencia mitral. Diferencias. Como ya te había mencionado, o sea, entender esta parte es literalmente memoria y diferenciarlos. Entonces, las causas de estenosis mitral, acá están, ¿no? Puede ser una estenosis mitral congénita, puede ser una deformidad de la válvula, un síndrome de Lutten-Bacher que está asociado a la comunicación interauricular, enfermedades reumatológicas, por ejemplo, un LES, un lupus o una artritis reumatoide. La clínica es frecuente la disnea por congestión pulmonar, porque tú te tienes que ubicar en qué parte estamos, o sea, a nivel de la válvula mitral, que está acá, tenemos aquí a las venas pulmonares. Entonces, nosotros sabemos que la sangre va a venir así, de las venas pulmonares entra a la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo va a salir a la aorta. Entonces, si hay una estenosis mitral, que quiere decir que la puerta no se abre, va a haber disnea porque la sangre que está en la aurícula izquierda va a regresar a las venas pulmonares. Entonces el paciente tiene una congestión pulmonar justamente por esto, porque la sangre no va a entrar al ventrículo izquierdo. Entonces, como no entra, va a querer salir, porque por algún lado tiene que irse, ¿no? Es algo compensatorio del cuerpo. Por algún lado se tiene que ir la sangre. El paciente también presenta disnea paroxística nocturna con esputo hemoptoico, ¿no? O sea, escupe sangre. Puede haber embolia pulmonar en caso de que tenga fibrilación auricular. Hay ortopnea también, palpitaciones, fatiga, febrilidad de miembros, malestar, distensión abdominal, etcétera. En el examen físico vamos a encontrar una fascia mitral de Corbissard, que es una fascia pálida con rubicundez y cianosis. En el pulso arterial vamos a encontrar un parvo, que es justamente este pequeño, por caída del volumen sistólico. Esto sí es pregunta de examen. Este de acá. Pulso venoso, onda A aumentadas. Eh, Esto sí pregunta. Por ejemplo, para preguntar en estenosis mitral, te ponen todo esto. Te ponen, por ejemplo, no sé, paciente tiene disnea, etc. Se le encuentra un pulso parvus tardus, se le encuentra una onda A aumentada por hipertensión pulmonar. Y ahora, ¿por qué hay hipertensión pulmonar? Por lo que ya expliqué, ¿no? Por las venas pulmonares, por eso hay una hipertensión pulmonar.
¿no? Entonces se encuentra hipertensión pulmonar, hay edema pulmonar, hay estertores que se pueden escuchar, hay insuficiencia cardíaca derecha. ¿Por qué? ¿Por qué es la insuficiencia cardíaca derecha? Porque la insuficiencia cardíaca izquierda está fallando. Entonces, hay ingurgitación yugular, hay hepatomegalia, ¿no? Entonces, ahí está el problema. Ahora, acá en la parte de acá abajo, justamente lo pongo. Hay choque de punta, bueno, el choque de punta está normal. Puede haber frémito diastólico y a la auscultación hay soplo en el foco mitral. Eh, se parece a un gorgoteo, se aparece como si estuviera viendo una regurgitación, que es justamente porque como se abre y no llega a abrirse bien, hay justamente ese sonido. En la insuficiencia mitral es justamente que el paciente es asintomático. Bueno, el paciente puede haber sido asintomático más que todo, por ejemplo, por un proceso reumático. Y en el paciente sintomático es gradual y también empieza con disnea. Y esto se puede dar por un desarrollo de insuficiencia cardíaca izquierda, luego se da un edema agudo de pulmón. En pulso arterial también es pequeño. Ya, y el examen físico sí se encuentra un pulso arterial Celer y Parvus, eso sí es importante. Eh, entonces, en la insuficiencia mitral, lo que vamos a tener es justamente como es que no cierra, justamente como no va a cerrar la sangre, hay un crecimiento auricular izquierdo, porque la aurícula necesita agrandarse para que la sangre que no llega a inyectarse, como va a regresar, va a agrandarse, ¿no? Entonces justamente es como esto compensatorio que se agranda. Entonces hay justamente hay un levantamiento sistólico, por así decirlo. Entonces, como justamente no se está cerrando a la parte mitral, hay un desdoblamiento del ruido 2 y hay un ruido, el primer ruido está disminuido. ¿Por qué? Porque no vamos a poder escuchar cómo se llega a cerrar, porque en realidad no llega a cerrarse la válvula mitral. Entonces, es por eso que el primer ruido está disminuido. Eh, En la estenosis aórtica vamos a tener que justamente la dificultad de que pase la sangre de la vena del ventrículo izquierdo a la aorta. Justamente sea por un engrosamiento o rigidez de la válvula, que es más que todo que justamente em, no se va a abrir. Entonces, como no se abre en la estenosis aórtica, que es por esas causas, se va a poder encontrar, por ejemplo, disnea de esfuerzo también angina, se va a poder encontrar síncope, que es como una triada, ¿no? Angina, síncope, hipertensión arterial. Ahora, creo que para eso tendría que dejar de compartir, no lo sé, pero si no, ya después te hago escuchar los soplos, porque acá tengo como que un link para que puedas escuchar los soplos. Ya, y esto sí es importante, el parvus tardus. Esto es característico de estenosis aórtica. Característica, y siempre te la van a poner. Y en insuficiencia cardíaca aórtica, perdón, es la regurgitación de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces, la estenosis aórtica es que no se abre del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, no se va a abrir la válvula. Entonces, como no se abre la válvula aórtica, es justamente que se produce la estenosis aórtica. Y a diferencia de la insuficiencia aórtica, que es ya cuando la sangre pasa, o sea, se eyecta, teóricamente esta se debe cerrar, pero no se cierra. Entonces, es por eso la diferencia, que es una regurgitación. Si ya pasó a la aorta, pero como no se cierra, va a regresar por donde vino. Entonces, eso es una regurgitación. Y eso pasa en la insuficiencia aórtica. Y en la estenosis aórtica es de ventrículo izquierdo a aorta, a diferencia de insuficiencia que es de aorta a ventrículo. Entonces, esa es la diferencia. En la insuficiencia aórtica puede ser por hipertensión,
la causa, que es la más común y es degenerativa, ¿no? Justamente un paciente que tenga muchos años con hipertensión, hay justamente este problema a nivel aórtico y va a generar una dilatación más que todo de la raíz aórtica, ¿no? Entonces, y ahí se genera el problema. Entonces, el paciente presenta disnea, presenta insuficiencia cardíaca, disnea paracésica nocturna, angina, ¿no? Presenta estos signos de Masset, signos de Kinker y signos de Müller. Pulsos Corrigan o pulsos de Seller o pulso del martillo en agua. Eso también pueden preguntarte por su segundo nombre. Y ya, bueno, ya. Ahorita voy a dejar de compartir como para hacer un tipo break. Ay, hola, hola, Alonso. Espero que sí se haya visto, creo que sí se miraba, ¿no? Bueno, elijo creer que sí. Les voy a compartir ahorita, van a ver los signos de los que estamos hablando. Espero que los puedan ver y escuchar, aunque no se escucha mucho, la verdad, pero, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando de la insuficiencia aórtica, que tenemos al signo de Masset, ¿ok? Entonces, ahorita les voy a compartir para que ustedes puedan escuchar o ver cómo es el signo de Masset, ¿ok? Bueno, si no se escucha, bueno, al menos lo miran, ¿ok? Mira, como pueden ver, este paciente tiene el signo de Masset que se puede apreciar, lo voy a poner en pantalla completa. Miren, miren la parte de su cuello, cómo es que tiene como si fuera justamente ahí, como un latido, ¿no? Ahí se puede ver. Ese es el signo de Masset. Y eso lo vamos a poder ver en pacientes con insuficiencia aórtica. ¿Ok? Ahora vamos a ver al signo de Quinqué. Denme un ratito que lo pongo. eh, que copio aquí Ya. Ujú, ya. No sé si llega a ver, pero en su dedo hay como un pulsito. Como la parte blanca aparece y desaparece. Aparece y desaparece. Eso es lo que también vamos a poder encontrar. Listo. Listo. Y por último tenemos el signo de Müller. Bueno, al signo de Müller y luego tenemos, ¿qué es este también? Y bueno, ya, de ahí ya les mando los links de los soplos o ustedes mismos pueden buscarlo y les aparece. Pero más o menos eso es para que ustedes lo tengan en cuenta. Que si, por ejemplo, no van a la parte del hospital y les dice que tiene el paciente insuficiencia aórtica, busquen esos signos que son a la inspección, ¿no? Le preguntan al paciente, ¿no? Si pueden inspeccionar, no sé, a nivel de su cabeza para ver el signo de Muset, ¿no? O a nivel de unguial, que es la parte del dedito, ¿no? Que se puede ver, o a nivel de la úvula para ver el signo de Müller o el signo de Kinke o el signo de Masset, ¿no? O sea, siempre ténganlo en cuenta. En la parte de semio, parte de cardio, tengan mucho en cuenta los signos. Igual creo que eso es lo más característico para que ustedes puedan resolver su examen, ¿no? Eh, y ya. Acá también tengo el link del soplo. Cuando les pase esta PPT, les voy a poner los links acá para que ustedes lo puedan ver y puedan tenerlo en cuenta. Y bueno. Espero que haya sido didáctico y lo hayan visto y cuando tengan un paciente que esté sospechando insuficiencia aórtica, puedan buscar estos signos y si es que lo encuentran, grábenlo porque
porque sí son cosas que nos van a ayudar para tenerlo ahí, un repertorio, ¿no? Muy bien, entonces vamos a volver a insuficiencia cardíaca derecha e izquierda. Ahora sí, ya. Teniendo en cuenta un poco de qué es estenosis y qué es insuficiencia mitral y aórtica, pasa lo mismo con tricúspide y con la válvula pulmonar, o sea, es lo mismo. Ya. En la parte de insuficiencia cardíaca derecha, yo les había explicado un poco cuando llevamos a CITIS que era común que nosotros tengamos un paciente con insuficiencia cardíaca derecha y el paciente también tenga CITIS, ¿no? Es lo más común. Entonces, la etiología puede ser por una falla cardíaca izquierda, porque como vemos, es algo compensatorio, ¿no? Si, por ejemplo, si acá tenemos la parte izquierda, trabaja del lado derecho. Entonces, si esta está fallando, su compensatorio va a ser la parte derecha. Entonces, todo mecanismo compensatorio que nosotros tengamos en el cuerpo en algún momento se cansa, entonces empieza a fallar toda la parte derecha. Y como nosotros vemos, tenemos que también de la aurícula derecha va la vena cava inferior y la vena cava superior. Entonces, eso es lo que va a hacer que otros órganos empiecen a también a encontrar, se empiecen a encontrar los signos y los síntomas de la parte derecha. Bueno. Ya. Entonces tenemos también, por ejemplo, ¿no? Un infarto del ventrículo derecho, tenemos TEP, que es tromboembolismo pulmonar, esa. Y tenemos enfermedades del parénquima como POC, PIT, bronquiectasias, entre otras, que estén comprometiendo la parte de la insuficiencia cardíaca derecha. Aquí les puse una diferencia de izquierda y derecha, ¿no? En la parte de izquierda tenemos que disnea, que nosotros sabemos que, justo le estaba explicando a Francesca, no sé si ya estaba Alonso, pero le estaba explicando que justamente hay esta disnea debido a las venas pulmonares. Entonces, como en la parte izquierda está tal vez, no sé, hay una estenosis, una insuficiencia, la sangre que está acá en la aurícula izquierda va a regresar a las venas pulmonares. Entonces, como nosotros tenemos cuatro venas pulmonares, se va a, el pulmón se llena de líquido, ¿no? Obviamente. Entonces, como el pulmón se llega a llenar de líquido por estas venas pulmonares, es lo que genera la disnea al paciente, porque se está comprometiendo ya sus pulmones. Entonces, vamos a encontrar en los pacientes disnea paroxística nocturna, ortopnia, también taquicardia, taquipnea, ¿no? Desplazamiento del ápex, un galope por tercer ruido, puede haber derrame pleural porque como el líquido va a los pulmones, entonces los pulmones en algún punto se llenan tanto que ya tienen que salir el líquido, ¿no? Como lo vimos en la clase de derrame pleural. Entonces el líquido sale, entonces ahí es que genera un derrame pleural y también una congestión pulmonar. En la parte de derecha, puede haber, por ejemplo, hay fatiga, decaimiento, malestar general, no ganas de comer, hay ascitis, hay ictericia, más que todo aquí como que se ha comprometido un poco demasiado el riñón, el hígado, perdón. También el riñón, ¿no? Hay edemas, ¿no? Hay justamente hepatomegalia, ictericia, ascitis, justamente por las venas cavas, pues que son que luego de las venas cavas y a la vena porta y ya, y se compromete la parte derecha. Entonces, la presentación clínica tenemos que, por ejemplo, vamos a tener síntomas de bajo gasto cardíaco, que es anterógrado, como una hipoperfusión periférica a nivel del lado izquierdo, ¿ya? Que es por eso que el paciente tiene una astenia, ¿no? Puede tener oliguria. Y a nivel de derecha hay hipoperfusión pulmonar y también hipotensión arterial, perdón. Por ejemplo, síntomas de congestión de los tejidos, que es algo retrógrado. Puede haber congestión pulmonar en la parte izquierda y congestión sistémica, ¿no? Por eso es de que hay
edema, ascitis, hepatomegalia, y en la parte izquierda hay a nivel pulmonar. Entonces, puede haber disnea, edemas, ¿no? Más o menos como ya les estaba explicando. Entonces, en los compromisos hepáticos, bueno, ya para no decirle así, dice esto, les voy a decir de frente la analítica, ¿no? Va a haber aumento de gamma glutamil transferasa y fosfatasa alcalina al lado derecho y lado izquierdo TGO y TGP elevado. Vamos a poder encontrar LDH elevado. Y a nivel de riñón, vamos a poder encontrar edemas, ¿no? Por ejemplo, en la izquierda hay mm, activación neurohormonal y perfusión renal disminuida. Entonces, cuando nosotros veamos un paciente edematizado, tenemos que tener en cuenta de que si es un paciente que está teniendo un compromiso cardíaco. En caso de que sí sea, ya bueno, ahí está la causa, ¿no? En caso de que no, tendríamos que ver qué está pasando con el riñón. Entonces, em, es por eso que esto se complementa, ¿no? Más que todo, el edema es por un tema sanguíneo, que es justamente que hace que se inflamen las piernas de los pacientes y se hinchen, están teniendo como retención de líquidos justamente por ese problema, porque la insuficiencia cardíaca derecha está buscando cómo compensar la deficiencia que está habiendo, ¿no? Entonces, son como consecuencias de lo que pasa. Entonces, hipertensión pulmonar es básicamente que la arteria pulmonar está incrementada con más de 25 milímetros por mercurio al momento de reposo. Lo normal es que esté en 15 milímetros por mercurio. Entonces, hay características de hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar es como hipertensión, eh, no era cítica o sí, pero es casi lo mismo de la hipertensión portal, parecida. Entonces, es lo mismo, por así decirlo, ¿no? Es justamente el incremento de la presión que hay a nivel de la arteria pulmonar. Nosotros sabemos que tenemos hipertensión endocraniana, hipertensión pulmonar, hipertensión portal, o sea, nuestro cuerpo está lleno de arterias y esas arterias tienen presión. Cuando incrementa la presión es donde justamente se generan estos problemas. Entonces, acá tenemos 5 grados dependiendo de en cuál estemos. Por ejemplo, si está asociada a una enfermedad cardíaca izquierda, es del grupo 2. Si es cor pulmonar, es del grupo 3. Si es por una enfermedad tromboembólica, grupo 4. Y por mecanismos que no están como que específicos, grupo 5. Eh, Acá tenemos algunas causas, por ejemplo, enfermedades del parénquima pulmonar que pueden estar haciendo que haya hipertensión pulmonar, como ya lo había mencionado en la clase de restrictivos y obstructivos. EPOC, fibrosis quística, fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis intersticial, sarcoidosis, bronquiectasias. En trastornos hipóxicos crónicos tenemos síndrome de hipoventilación alveolar, hipoventilación por obesidad, hipoventilación central, insuficiencia respiratoria neuromuscular eh, y los demás. Y vivir en grandes alturas, ¿no? Enfermedad de la vasculatura pulmonar, tenemos, por ejemplo, la hipertensión arterial pulmonar idiopática, hereditaria, asociada. También puede ser tromboembólica. Y acá está, los signos. Taquipnea, eh, tenemos choque de punta intenso del ventrículo derecho y puede haber cianosis, pero es tardío. La taquipnea es por el aumento de la presión de las venas yugulares, por hepatomegalia y edema de extremidades inferiores. Ahora, también llega a haber ingurgitación yugular. Entonces, es justamente por este aumento de la presión de las venas yugulares que se le considera como ingurgitación yugular. Entonces, cuando nosotros vemos a un paciente con ingurgitación yugular, que ya luego les muestro un video de qué es la ingurgitación yugular, o no sé si ya lo han visto en el hospital, que es como que al paciente lo puedes ver y literalmente en la parte de acá de la vena yugular vemos cómo está latiendo, o sea, se marca y vemos cómo late. Entonces, eso es una ingurgitación yugular. Entonces, tenemos unas ondas B prominentes en el pulso de la vena yugular por una insuficiencia tricuspidia.
puede haber choque punta intenso del ventrículo derecho por la intensidad del soplo holosistólico, por la insuficiencia tricuspidia. Tricuspidia. Ya. Ya. No sé si mira. Ya, se mira. Esa es la válvula tricuspidia. Aurícula derecha, ventrículo derecho. Estamos ahorita en el lado derecho. ¿Ok? Eh, la insuficiencia tricuspidia es que no se cierra. Y como ya le había mencionado ya al inicio, un poco al inicio creo, no sé, pero ya, como no se cierra, la sangre nosotros sabemos que va de más a menos, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que va de más a menos. Entonces, tenemos que nuestro corazón, luego de que la sangre pasa de aurícula derecha a ventrículo derecho, esto se debe cerrar. Pero una insuficiencia tricuspidia no la cierra. Entonces, este ventrículo derecho, como está con bastante sangre, va a regresar la sangre porque la aurícula derecha está sin nada, por así decirlo. Entonces, ahí es lo que genera. Entonces, como acá hay demasiada sangre porque está constantemente llena, a la arteria pulmonar es justamente lo que le genera todo este proceso. Entonces se va a poder ver un choque de punta, se va a ver ondas B prominentes, ¿no? En el pulso de la vena yugular. Entonces, se va a ver justamente esas manifestaciones. Ahora, am, en síntomas tenemos disnea, dolor abdominal, ascitis, edema en miembros inferiores y aumento de las presiones del llenado del ventrículo derecho. Bueno, acá no debería decir síntomas, debería decir examen físico, perdón. En la inspección tenemos un levantamiento sistólico en el segundo espacio intercostal izquierdo porque hay una dilatación de la arteria pulmonar. Hay choque de cierre pulmonar palpable, que es un reforzamiento del segundo ruido. Ya le mencioné más o menos cómo se puede ver, que es como que el paciente está echado porque está postrado, por así decirlo, ¿no? Como está internado, se le va a poder ver a los costados, justamente a la parte de donde del foco pulmonar, le vamos a poder escuchar justamente, bueno, le vamos a poder palpar y vamos a ver cómo el choque de punta nos bota, justamente indicándonos que hay un choque ahí, un choque de punta o un choque de cierre. La percusión, vamos a ver que hay matidez, ¿no? Justamente porque hay una dilatación del tronco arterial pulmonar en el segundo espacio intercostal. Y a la ocultación vamos a ver cómo hay un segundo ruido aumentado del foco pulmonar. Ya. En la parte izquierda tenemos esta parte de acá, la etiología. Entonces, em, ya. ¿Cómo colapsa cómo hay falla cardíaca izquierda? De muchas formas. Por ejemplo, podemos tener una fibrosis miocárdica, ¿no? Que nos hace que la disminución del llenado ventricular disminuya, obviamente. Podemos ver tener hipertrofia, bueno, va a haber hipertrofia al ventrículo izquierdo claramente cuando hay una insuficiencia cardíaca izquierda, ¿no? Por ejemplo, pero ese es el caso de cuando hay una disminución del llenado ventricular, ¿no? No, cuando hay disminución de la contractibilidad, puede ser por una cardiopatía dilatada, por una sobrecarga de volumen, por una enfermedad coronaria, por ejemplo, la hipertensión arterial severa te puede dar insuficiencia cardíaca izquierda debido a la poscarga, ¿no? Entonces, estos dos hacen que haya disfunción sistólica. Entonces, el volumen sistólico está disminuido. La disminución del llenado ventricular hace que haya disfunción diastólica. Entonces, todo esto compromete a que haya una cardiopatía izquierda. Bueno, esto es lo mismo que ya estaba en la parte anterior, ¿no? Entonces, acá hay un signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Eh, como ya lo había mencionado, mayormente en ambas insuficiencias cardíacas hay disnea de esfuerzo, o sea, hay disnea. El paciente va a referir disnea. Entonces, hay disnea por esfuerzo, disnea paroxística nocturna, fatiga, ¿no? Por ejemplo, los más específicos
son justamente ingurgitación yugular. Porque Disney te puede dar hasta un compromiso, no sé, Disney te puede dar anemia, Disney te puede dar un compromiso pulmonar, o sea, te pueden dar muchas cosas Disney. Entonces, pero ya cuando hablamos de una insuficiencia cardíaca, lo más característico es como una ingurgitación yugular, un reflujo hepatoyugular positivo, ¿no? O cuando auscultamos y encontramos un tercer ruido, un choque de punta, podemos encontrar también. Esto es como que lo más característico y lo que más les van a preguntar a ustedes en el examen. Ya. Ahora, para ver la insuficiencia cardíaca, tenemos estos criterios, que se llaman criterios de Framingham. De verdad, a mí me vino y yo creo que les va a venir a ustedes también. Entonces, tómenlo en cuenta y ténganlo ahí, porque les va a poder venir, no sé, el primero, primero que les puede venir un paciente descrito con algunas de estas, o les puede venir a ustedes como que para que ustedes digan cuáles son mayores, cuáles son menores, ¿no? Entonces acá se los dejo. Las mayores son disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, paciente que tenga crepitantes, distensión de vena yugular, aumento de la presión venosa más de 16 centímetros, reflujo hepatoyugular, galope de tercer ruido, cardiomegalia, ¿no? Y criterios menores es disnea de esfuerzo, edema en miembros, tos nocturna, derrame pulmonar, capacidad vital disminuida, ¿no? Hepatomegalia. Entonces, para que se diga que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, tenemos que tener o dos criterios mayores o uno mayor y dos menores, ¿no? Entonces, eso también es algo que tienen que saber como para poder decir, ok, mi paciente tiene insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque le encontré ingurgitación yugular y reflujo hepatoyugular, ¿no? Entonces, ahí lo consideras como que sí es una insuficiencia cardíaca. Sí o sí tienes que tener dos mayores, un mayor y dos menores, ¿no? Cualquiera de esas. Entonces, tenemos que a diagnóstico funcional tenemos esto, ¿no? Para ver si es que a nivel funcional está habiendo, por ejemplo, compromiso o no. ¿No? Por ejemplo, si no hay limitación, o sea, si el paciente puede hacer sus cosas como lo hacía antes, quiere decir que no hay limitación y es una clase funcional tipo uno. Pero, por ejemplo, si es tipo 2 quiere decir que hay limitación a las actividades que ella hacía. Y 3 hay una limitación más marcada. Y 4 ya es limitación al reposo, esfuerzo mínimo. En el diagnóstico evolutivo tenemos que, por ejemplo, vamos a tener que el paciente tenga que haber, no sé, factores de riesgo más enfermedad no estructural y lo clasificamos como un estadio tipo A, ¿no? Pero lo que más encontramos es estadio tipo B, ¿no? Enfermedad estructural más sintomática, ¿no? Paciente que ya viene con disnea y todos los problemas, ¿no? Con el eh, reflujo hepatoyugular, etcétera, ¿no? Entonces ya es un paciente que lo podemos considerar así. Ahora, en la analítica tenemos que el paciente mayormente tiene hiponatremia, ¿ok? Tiene, por ejemplo, QRS más de 220. No sé si ya saben leer EKG, no sé. Si todavía no saben, bueno, creo que ahorita no les enseñan la parte de cardio, pero si no, bueno, ya igual les van a enseñar, ¿no? Entonces la cosa es de que ustedes aprendan. O no sé si ya en su hospital les han enseñado a leer y si no, ya por ahí también les puedo ayudar a explicarles cómo se lee un EKG y algunas cosas características que siempre que miren ciertas cosas ya pueden estar pensando en algo, ¿no? Eh, extrasístoles frecuentes y el BNP elevado. Un paciente que tiene insuficiencia cardíaca o bueno, un paciente que tenga problemas cardíacos se le pide BNP siempre porque es algo que nos va a ayudar un poco a entender qué es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una fracción de eyección menor a 25%, también podemos sospechar de insuficiencia cardíaca izquierda. Y bueno, mayormente la insuficiencia cardíaca se genera por, bueno, o está caracterizada por hipoperfusión
Y, oh, perdón. Entonces, ya, espérense, antes de eso voy a explicarles eso. Ingurgitación yugular va a ser positivo cuando nosotros tenemos que el paciente a nivel de la vena yugular es mayor de 10 centímetros. Reflujo hepatoyugular es cuando se ha incrementado en 3 centímetros la presión del abdomen por 10 segundos. O sea, decimos al paciente, paciente, por favor, o sea, sostenga la respiración o la presión y ahí vamos a ver el reflujo hepatoyugular. Y vendopnia es cuando el paciente tiene disnea al inclinarse, o sea, cuando el paciente está para adelante, es como que se cansa más. Entonces, bueno, en este caso hay una clasificación de Stevenson para ver cuándo estamos con congestión, o sea, estamos normal, o hay un posible edema pulmonar, una hipovolemia, un bajo gasto cardíaco, ¿no? Esto es más que todo en la falla cardíaca aguda. Entonces, tenemos, por ejemplo, si hay hipoperfusión, bueno, si no hay negativo y no hay congestión, estamos dentro de lo normal. Y el paciente está seco y caliente. Pero, por ejemplo, si el paciente está seco pero frío, quiere decir que la frialdad es porque justamente está viendo esta hipoperfusión. Y ahora, si el paciente está húmedo y caliente, quiere decir que está viendo justamente o sea, está viendo congestión positiva y negativo en hipoperfusión. Pero si está húmedo y frío, es hipoperfusión y congestión. Y estamos hablando de un shock cardiogénico, ¿no? Entonces, esto es como que una forma de poder clasificarlo. Y ya, bueno, eso les expliqué ya. Eh, Les voy a poner el signo, bueno, la parte del soplo para que puedan ver cómo se escucha el soplo en la estenosis aórtica, ¿ok? Así que voy a dejar de compartir esto y les voy a poner y ya con eso terminamos. Y... ver. Mm, eh, 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 Ya, me avisan si no se escucha ya. Mm, Ya, como pueden ver, bueno, el soplo justamente se escucha como un silbido y se escucha justamente como si, no sé si han escuchado a un paciente con asma con sibilancias, ya es algo así, o como un crepitante, algo así, como que se escucha y tung y uf, tung y uf, así, ¿no? Entonces eso es lo que se puede ver en pacientes con estenosis aórtica, por ejemplo. Bueno, chicos, ¿tienen alguna duda o pregunta? Sí, no. Alonso, justamente, bueno, te voy diciendo ya. Te voy a dejar de grabar y ahorita les paso también la grabación, veo la grabación, veo